Presidente de la República de El Salvador y de invitarlo a dirigirse a esta asamblea. Les traigo un saludo de la tierra de los volcanes, del surf, del café, del Bitcoin y de la libertad. Casi todo lo anterior es fácilmente verificable. Cualquiera que vaya a El Salvador encontrará las mejores playas para surfear del mundo. Volcanes por todas partes, un café increíble, podrá caminar con paz y tranquilidad por cualquier rincón de nuestro país y especialmente encontrará un pueblo unido luchando por su libertad. Y eso es precisamente lo que vengo a hablar en este podio, en la Asamblea General de las Naciones Unidas, de libertad. La que añora mi pueblo y la que añoran todos los pueblos del mundo. Y es que libertad es una palabra que se dice muy fácil, pero que requiere de lucha, perseverancia y muchos sacrificios para que sea verdadera. La libertad de escoger hacia dónde vamos y cómo lo queremos lograr. La libertad de definir nuestro camino como seres humanos. Pero para ser libres, como mucho de lo que nos define, depende de cómo nos ven los demás, pero principalmente de cómo nos vemos a nosotros mismos. Por lo tanto, además de decidir que queremos ser libres, es requisito indispensable que los poderosos respeten nuestra libertad. Yo vengo de un pueblo que durante mucho tiempo se vio a sí mismo como menos que los demás. Vengo de un pueblo donde nunca habíamos tenido el valor de tomar nuestras propias decisiones. Vengo de un pueblo donde nuestro destino siempre fue controlado por otros. Vengo de un pueblo que solamente es dueño del país más pequeño del continente americano y que incluso esa pequeña propiedad sobre ese pedacito de tierra, que apenas se ve en el mapa, no es respetada por países que tienen muchísimo más territorio que nosotros, muchísimo más dinero y muchísimo más poder, y que piensan correctamente que son dueños de sus países, pero piensan incorrectamente que también son dueños del nuestro. Por eso digo que la libertad es algo por lo que aún luchamos en nuestro país, en El Salvador. Porque si bien somos libres y soberanos e independientes en papel, no lo seremos de verdad hasta que los poderosos entiendan que queremos ser sus amigos, que los admiramos, que los respetamos, que nuestras puertas están abiertas de par en par para comerciar, para que nos visiten, para construir las mejores relaciones. Pero lo que no pueden hacer es venir a mandar a nuestra casa. Por eso dije al principio que la libertad es algo por lo que aún luchamos, porque todavía necesitamos que se nos reconozca nuestro derecho a ser libres, a ser independientes de verdad. Quise utilizar este podio para decir estas palabras, porque tal vez no solo resonarán en mi país, El Salvador, sino también en otros pueblos del mundo, que como el mío, quieren construir su propio camino, con libertad. Unos podrán hacerlo antes, otros después. Para unos será más fácil, para otros será más difícil. Pero será mucho más rápido si los países poderosos nos ayudan. O al menos, si no nos quieren ayudar, que no estorben. Hace 3 años estuve aquí, en este mismo podio, en las Naciones Unidas. En ese tiempo les dije que este formato era obsoleto y ahora, 3 años después, nos damos cuenta que lo es aún más. Pero tal vez aún sirva de algo. Tal vez sirva, entre muchas otras cosas, para que este representante de este pequeño país, el más pequeño del continente americano, humildemente les recuerde que estas Naciones Unidas no se crearon para dividir, para destruir o para someter, sino para relacionarnos, para trabajar juntos, para construir una mejor comunidad de países y para buscar soluciones a los problemas del mundo. Vine hasta acá a pararme en este podio, en un formato en el que ya no creo, para decir algo que lo más probable es que de todas maneras no cambie la forma de que los países poderosos ven a los demás, pero tal vez sí cambie la forma
en que los países en vías de desarrollo nos vemos a nosotros mismos. Si después de estas cortas palabras he logrado algo de eso, o al menos que un puñado de individuos que se verán a sí mismos con respeto y que sepan que son capaces de construir su propio camino, entonces valió la pena venir hasta acá, a hablar en este formato obsoleto. ¿Y quién quita? Tal vez con el tiempo, tal vez surgen otras naciones, surgen otros pueblos que también decidan luchar por su libertad. Y entonces, las Naciones Unidas habrán vuelto a ser relevantes, al menos para este humilde servidor. Muchas gracias y que Dios bendiga a todas las naciones del mundo. En nombre de la Asamblea, deseo agradecer al presidente de la República de El Salvador la declaración que acaba de formular y pido a protocolo que acompañe a su excelencia.